El olvido es una forma de generar conocimiento, y generar conocimiento implica rescatar lo que alguna vez sucedió en la historia. Y si nos dirigimos a Oriente, exactamente al siglo VI antes de nuestra era o antes de Cristo, descubriremos que en la antigua China existió una de las grandes mentes de la historia. Este personaje fue Confucio, uno de los grandes responsables de generar las bases del pensamiento chino tradicional. Sin embargo, el olvido también se encuentra en las sombras de Confucio, y esa gran sombra es quizás su más grande estigma. Estoy hablando de Meng Pi, el hermano mayor de Confucio, un personaje que la historia y el destino intentaron olvidar. Esto es Apuntes de Filosofía, y en esta oportunidad o en este video hablaremos sobre el hermano mayor de Confucio, Meng Pi, un personaje que hasta el día de hoy es un gran misterio. Así es que comencemos. Bien, Confucio tuvo como nombre de nacimiento Chong Ni, que significa el segundo hermano Ni. Ahora, ¿qué era o qué significa Ni? Ni era una montaña donde el padre de Confucio, llamado Shu Lianji, siempre iba para rezar con el deseo de tener un hijo varón. Y esto obviamente no fue simplemente un capricho, ya que Shu Lianji, quien inicialmente tuvo 9 hijas, buscaba desesperadamente tener un hijo varón. Ahora bien, ¿por qué quería un hijo varón? Es necesario precisar aquí que tener un hijo varón en esos tiempos era el símbolo de que el apellido y el linaje familiar continuaban. Es decir, en una sociedad donde la familia era el núcleo central, no tener un hijo o heredero varón se consideraba una de las mayores faltas contra la familia. Es por eso que Shu Lianji decide tener un nuevo hijo con una concubina. Este hijo, que efectivamente nació varón, se llamó Meng Pi. Meng Pi significa el primogénito Pi, así que efectivamente este fue el nombre del hermano mayor de Confucio. Posteriormente, Meng Pi obtuvo el nombre de Boni, que significa el primero del monte Ni. El monte Ni era el lugar, como ya se mencionó, donde Shu Lianji iba a rezar y pedir un hijo varón. Lamentablemente para el padre de Confucio, su primogénito varón, es decir, Meng Pi, nació con una discapacidad física, que era la cojera, debido a una deformación en una de sus piernas. Esta discapacidad hacía imposible que su primogénito Meng Pi realice los rituales religiosos que eran necesarios para honrar a los antepasados familiares. Y esta es la razón por la que el padre de Meng Pi, Shu Lianji, decide buscar una nueva esposa para tener un nuevo hijo varón, pero esta vez que contara con buena salud para que heredara su linaje. Este deseo le llega a la edad de 70 años aproximadamente, ya que por ese tiempo conoce a una nueva mujer y tiene nuevamente un hijo varón, un segundo y saludable hijo varón, quien será llamado Confucio. Ahora bien, cuando Confucio nace se convierte automáticamente en el heredero de la familia, debido a que a la edad de 3 años el pequeño Confucio pierde a su padre, debido a su avanzada edad. Y también es en ese momento en el que Meng Pi, el primogénito, quien es el hermano mayor de Confucio, queda relegado a las sombras de la familia debido a su discapacidad. Es preciso mencionar aquí que cuando la madre de Meng Pi fallece debido a que sufría todo tipo de maltratos por parte de la primera esposa de Shu Lianji, y ya habiendo fallecido el mismo Shu Lianji, Meng Pi pasa a estar al cuidado de la madre de Confucio, y los tres juntos, es decir, Meng Pi, Confucio y la madre de Confucio, deciden partir a la ciudad natal de la madre de Confucio, que estaba o se encontraba en el estado de Lu. Ahora, a partir de aquí podemos deducir que Confucio fue beneficiado indirectamente por el destino, un destino que le arrebató el primer lugar a Meng Pi, el hermano mayor, y quien era el heredero y primogénito que nunca pidió ser excluido de ser la cabeza familiar. Entonces, aquí viene el misterio. Si buscamos entre los libros y la arqueología, no se sabe mucho acerca de la vida de Meng Pi. No se sabe si escribió libros, ni se sabe qué tipo de trabajos tuvo o si tuvo algo de relación con Confucio. Confucio tampoco nombra a Meng Pi en ninguno de sus libros, salvo en una oportunidad. Basándome en una intensa investigación, logré encontrar que en el pasaje de las Analectas del 9.15 al 9.16, Confucio hace mención a su hermano mayor de manera implícita.
Confucio dice aquí, y lo cito: regresé de la ciudad de Wei a Lu, mi tierra natal, y los cantos cortesanos y los himnos rituales fueron reorganizados. Puedo afirmar que en la corte he servido debidamente a los nobles y en mi casa sirvo fielmente a mi padre y a mi hermano mayor. Cierro cita. Confucio entonces no menciona de manera explícita en este pasaje de las Analectas el cariño que sentía por su hermano mayor, a pesar que no lo llama por su nombre. Ahora, hay otro pasaje también en las Analectas 5.2 donde se menciona que Confucio entregó a su sobrina, es decir, a la hija de su hermano mayor Mengpi, para casarse con uno de sus discípulos más queridos. Esto debido a que el hermano mayor de Confucio no podía ejercer su rol de padre y debido también a que Confucio asumió el rol de ser la cabeza familiar. Años después, cuando Confucio ya era de avanzada edad, siguió conectado a su hermano mayor por medio de su hijo, es decir, el sobrino de Confucio, que fue hijo de Mengpi. Se convirtió en uno de los 72 discípulos ilustres del propio Confucio. Esto demuestra el gran cariño que tuvo el mismo Confucio con la familia de su hermano mayor. Finalmente, no se sabe cómo era la apariencia real de Mengpi, es decir, no hay retratos, no existen pinturas, lienzos, esculturas y ni siquiera grabados antiguos que nos muestren cómo era físicamente Mengpi. La única representación de Mengpi es una tablilla de madera con el nombre de Mengpi escrito. Esto obviamente hace que su misterio se engrandezca y lo único que nos muestra es que era una figura legendaria, pero que al mismo tiempo vive en las sombras hasta ahora. En conclusión, Mengpi fue desde los tiempos antiguos un total misterio. No se sabe qué pensaba o cómo era. Sin embargo, irónicamente, Mengpi, al que se le impedía hacer sacrificios para honrar a sus ancestros debido a su discapacidad física, hoy en día recibe sacrificios, ya que la tablilla de madera que tiene su nombre se encuentra desde el año de 1857 en un antiguo templo de Confucio y Mengpi pasó a tener la categoría de antiguo sabio. Este reconocimiento tardío a la figura del hermano mayor de Confucio quizás fue una forma de remediar siglos y siglos de olvido a alguien que quizás nunca pidió ser olvidado. Muchas gracias por haber escuchado el video de hoy. Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like a este video para seguir difundiendo el conocimiento de la historia y la filosofía estelar. Chao amigos, nos vemos.